primero dar la bienvenida al edificio La Huerta. Yo soy Sebastián Evilla y soy el coordinador gerente del Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce, que es la entidad que está gestionando el proyecto de Las Pacanas, ¿vale? Hago una introducción rápida para que conozcáis el GDR, el Grupo de Desarrollo Rural, que es la iniciativa del Grupo de Desarrollo Rural, GDR. Es una asociación sin ánimo de lucro que está integrada por empresarios, por vecinos, por personas, por cooperativas, por asociaciones y por los ayuntamientos del Valle del Guadalhorce, de 7 municipios, que es de Coín, Alhaurín el Grande, Cártama, Pizarra, Álora, Almojía y El Valle, ¿vale? Esos 7 municipios, personas e instituciones, que muchos de vosotros pertenecéis a esos municipios, forman parte de esta entidad. Nosotros nacemos en el año 96 porque presentamos un proyecto de desarrollo rural, ¿vale? Es lo que llaman la metodología LEADER, que es una metodología donde hacemos diagnósticos y elaboramos proyectos escuchando a la población y viendo las necesidades que tiene la población y lo transformamos en proyectos para poder captar recursos, ¿vale? Eso lo hicimos en el año 96 y montamos el primer PRODE, que fue una iniciativa que ayudó a diversificar la economía, apoyamos a las empresas y demás, y después hemos presentando diferentes iniciativas hasta actualmente, ¿vale? Nuestro objetivo siempre, nuestra misión, como se dice, nuestro propósito, ha sido siempre el desarrollo del territorio. Entonces, el desarrollo, empezamos analizando y estudiando qué es lo que había en el Guadalhorce, qué es lo que más abundaba, y encontramos que había mucho más cabra que habitantes, y entonces empezamos a trabajar con los cabreros, las cabreras, y mejorar la calidad de vida de los ganaderos, y nos dimos cuenta que lo importante era que el valor añadido se generara aquí, que toda la leche de cabra salía fuera y no se transformaba, y empezamos a trabajar con los ganaderos, mejorar la producción de leche y transformar y generar qué sería. Actualmente Málaga es la provincia con más ganadería de España de cabra y actualmente es donde más quesería hay en toda Andalucía. Hay 23 queserías y parte de eso ha sido gracias a los grupos de desarrollo, que hay 7 en la provincia de Málaga, que hemos trabajado en que intentar que la leche se transforme en el territorio. Y pensamos que hay que seguir transformando leche en el territorio y generando valor añadido a esos productos antes que vender la leche en camiones de cisterna que se lo lleven a otros países, a otras zonas, sin generar valor añadido. Entonces, esa fue una de las historias. También nos encontramos la aceituna loreña y vimos que era una aceituna muy, muy especial, que es una aceituna muy valorada y muy reconocida fuera de aquí, pero que aquí pues la aceituna de partí, la aceituna manzanilla en una zona, loreña en otra, pero era la misma. Y entonces pues empezamos a trabajar en conseguir la denominación de origen de la aceituna loreña. Se ha conseguido y, como sabéis, es la primera aceituna de España con denominación de origen, la aceituna de mesa con denominación de origen de toda España. Eso ha servido de alguna forma para que se revalorice ese producto, que era un producto que tiene mucho valor añadido si lo hacemos bien. Y hemos conseguido que cuando empezamos el 80% de la producción salía aquí en camiones que se cargaban en la romana. Entonces llevamos la aceituna romana, cargaban los camiones y se iban para Alicante, para Murcia y demás. Y actualmente el 80% de la aceituna sale envasada en bote de 1 kilo o menos de 1 kilo. Eso significa generar valor añadido, mano de obra y demás. Y creemos que todavía hay que seguir avanzando. De hecho, ayer fue la segunda gala de la aceituna loreña, donde se puso un poco el valor y el reconocimiento, y sobre todo se puso de manifiesto que hay una publicación de la Universidad de Jaén que ha demostrado que la aceituna loreña tiene unas bacterias que ayudan a eliminar metales pesados en la digestión de las personas. Entonces, ahora, además que está buena y tiene un sabor único, que no tiene aditivo químico, resulta que además es que es beneficiosa, es probiótico para nuestra salud. Entonces, pues, mejor que mejor, y pues bueno, habrá que seguir mimando y cuidando nuestros olivos y de alguna forma, pues revalorizándolo. También hemos trabajado muchísimo en el tema de ecológico, pusimos en marcha todo el tema de Guadalhorce Ecológico. Aquí está Cristóbal, que es el presidente de la cooperativa Guadalhorce Ecológico, que también fue trabajador de este grupo, y que bueno, pues bueno, ha hecho que el Guadalhorce ahora mismo haya multiplicado en 10 años por 9 el número de operadores de producción ecológica y por 3 la superficie agraria del Guadalhorce. Entonces estamos viendo que el Guadalhorce per se es un sitio donde la agricultura ecológica, el comercio, el mercado de cercanía que tiene con Málaga y con la costa, pues tiene cierta perspectiva. Y nos estamos consolidando en una zona donde producimos alimentos de calidad. Entonces nos viene muy bien esa imagen y esa producción y ese valor añadido que tiene la producción ecológica con respecto a la convencional. Y estamos viendo que los cítricos en convencional no puede ser, y en cambio el ecológico pues se está defendiendo mucho mejor. Y igual en cítrico, en verdura, en fruta y otras historias, ¿no? Y uno de los últimos proyectos que estamos trabajando, que le habréis escuchado a mí hablar, es el tomate bubotoro, que es otro de los proyectos que encontramos que era un tomate muy sensible, muy tierno, que no tenía muy complicado en el mercado, y hemos dado la vuelta a tortilla y resulta que es un tomate que está muy revalorizado y muy cotizado y muy querido. Y ahora se defiende mucho mejor el mercado. Entonces,
Eso ha sido gracias al trabajo de muchísimas instituciones, muchísimas personas y de cooperación entre muchas entidades para ponerlo en valor, ¿no? En ese sentido, un poco el trabajo con la Pacana, ¿vale? También deciros que aquí estamos trabajando muchísimo también con el tema de los jóvenes, tema de intercambio con Europa, Erasmus y sobre todo tema de mediadores, y también estamos con el tercer plan de igualdad, que es trabajando con el tema del lenguaje inclusivo y sobre todo para que tengamos todos los mismos derechos, tanto personas, hombres como mujeres, ¿vale? Son también temas que estamos trabajando, y el tema de turismo, sobre todo la revalorización del territorio a través del tema turístico y con la gastronomía en sí como un elemento diferenciador, ¿vale? Dicho eso, me centro un poco en la Pacana, que es el proyecto que nos trae hoy, y contaros que ahora después Belén os contará un poquillo más detalle, que es la técnica que está llevando el proyecto. El tema de la Pacana es un cultivo que veníamos viendo que está emergiendo y que muchos de vosotros, gente que nos dice, o hacemos algo o llega un momento que no las vendemos, porque se satura el mercado, no controlamos las plagas, las variedades no están adaptadas, que variedades más buenas, y estamos todos innovando. Hay personas que llevan más tiempo trabajando y otras que llevan menos tiempo en la Pacana. Entonces, la idea era hacer un proyecto que pudiera ayudar. Salió la oportunidad de los grupos operativos y algunas personas, entre ellos aquí Alejandro, que está por aquí en la sala, pues son una mano a lo que es la presentación del proyecto, que salieron los grupos operativos y estamos presentando otros proyectos, entonces es una mano a elaborar ese proyecto y presentarlo a Junta de Andalucía para que fuese valorado y pudiera tener la opción de acceder. Y entonces, bueno, pues ha sido aprobado y estamos aquí. El objetivo de este proyecto, sobre todo, es revalorizar y analizar qué podemos avanzar o no con la Pacana, ¿vale? Para nosotros creemos que es un cultivo emergente, pero bueno, tiene sus más y sus menos. Entonces, de eso se trata y de eso pues, está creado el grupo operativo, que está integrado por una serie de empresas y de centros tecnológicos, que yo le voy a dar la palabra a Belén para que ella nos los cuente con más detalle, si os parece, ¿no? Cualquier cosilla, cualquier cosa, aquí estamos en el edificio La Huerta y el GDR, muchos nos conocéis, otros no, estamos para ayudaros a intentar desarrollar la comarca. Esto es nuestro objetivo, intentar que avancemos todos juntos en este barco. Igual que estamos trabajando en la Pacana, pues hay otros proyectos nuevos que veamos interesantes, que no conozcamos, que es interesante que nos pongáis, o habrá que seguir trabajando en la Pacana mejor con nuevos proyectos, nuevas iniciativas, ¿vale? Pero que ahí tenéis las puertas abiertas para cualquier cosa, a través del personal o a través mío o de lo que queráis, ¿vale? Muchas gracias. Como ha dicho Sebastián, yo soy Belén, soy técnica del GDR del Valle del Guadalhorce y estoy llevando a cabo este proyecto que hoy nos sitúa a todos aquí en esta jornada. Esta jornada se engloba dentro de las actividades que incluimos dentro de ese proyecto. El proyecto es un proyecto a fondos europeos, está financiado por fondos europeos, fondos FEADER, a través de la Junta de Andalucía. El proyecto se llama Pacano, Innovación en el Cultivo y Transformación Adaptada al Cambio Climático. Dentro del proyecto pues existen distintas entidades que colaboran con nosotros. El Grupo de Desarrollo Rural es el representante. Tenemos entidades de grupos de centros de investigación como Tecnova. Tenemos también productores como es Pecan del Sur. Y trabajan con nosotros también dos pasteleros, José Miguel Guzmán Pastelero y Pastelería Dulcinea de Coín. También tenemos como colaboradores otros productores como Aza del Palmar y el Centro de Investigación IFAPA. Dentro del proyecto Grupo Operativo se trabajan en 3 líneas fundamentales. Una es la línea de la producción. Queremos investigar un poco cómo se comporta el pacano en la comarca, ver cómo le está yendo a esas personas que están cultivando, qué dificultades se están encontrando, qué ventajas tiene el cultivo del pacano respecto a otros cultivos. Entonces, bueno, pues estamos realizando una serie de visitas que muchos de vosotros pues ya me habéis conocido porque he visitado vuestras fincas y la idea es, pues nada, establecer contacto con vosotros y que nos contéis un poco cómo os va el cultivo y qué dificultades os encontráis. De ahí pues elaboraremos un manual que esperemos que sirva para que todas esas personas que se quieran iniciar en el cultivo lo puedan utilizar como referencia y ayudar un poquito a que se mejoren lo que es el manejo del pacano en la comarca y que se implante un poco más. Otra de las líneas que estamos trabajando es la línea de la conservación. La nuez pacana pues es bastante difícil el tema de conservarla, tiene muchos problemas de humedad, entonces pues es importante que se trabaje en esa línea. Ahí tiene el papel Tecnova, ellos están haciendo estudios de conservación de la nuez pacana con distintos métodos, están utilizando atmósfera modificada, envasado al vacío, en fin. Vamos a hacer distintas líneas de envasado y a ver qué tal se comporta la nuez después de someterlas a estos tratamientos.
Luego también, pues otra línea de las que se está llevando a cabo es el tema de la transformación. La idea es que no solamente la nuez se consuma en fresco, sino que también pues podamos integrarla en la cocina, en repostería. La nuez es muy versátil, se pueden utilizar en muchísimas recetas y ahí pues tiene el papel de los pasteleros. Ahora que está tan de moda el tema de la alimentación y nos cuidamos mucho más porque nos encontramos con muchos problemas de obesidad y enfermedades relacionadas con la alimentación, pues veíamos importante que se utilizara la nuez pacana en un snack saludable. Un snack saludable y una crema. Pues en eso estamos trabajando, hemos hecho varias propuestas, ahí está el papel de los pasteleros, como os digo. Ya se han hecho algunas propuestas que parece que están funcionando bien, tenemos que llevarlas a estudios de envasado, a ver qué tal resultan. Y la idea es que, bueno, que todo lo que se genere en este proyecto, pues que contribuya a mejorar el conocimiento en torno al pacano y bueno, que le demos valor añadido a esta nuez y que se conozca y bueno, a ver si se puede establecer en la comarca. Y bueno, pues le paso la palabra. Tenemos una videoconferencia que es la siguiente actividad. Espero que salga todo bien. Vamos a ver si podemos contestar con Enrique, él es del INTA de Argentina. Sí, lo tenemos por ahí esperando. Él es del INTA, es un centro de investigación de Argentina, llevan muchos años con el tema del cultivo del pacano. Nosotros estamos un poquito más, como se dice, en pañales, a lo mejor con respecto a ellos, pero bueno, pues lo vamos a utilizar como referente y esperemos que nos arroje mucha luz con respecto al cultivo. Yo trabajo en el INTA es un Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria que depende del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Argentina, y está compuesta por estaciones experimentales en prácticamente todas las provincias de Argentina, de norte hasta el sur, dedicado en dos componentes principales. Uno que es el de investigación, que es justamente el de adaptar o generar nuevas tecnologías destinadas a la parte agropecuaria, y un componente de extensión en la cual se transfiere toda esa tecnología que se genera al sector productivo, ¿sí? Así, bueno, haciendo esta breve introducción, voy a compartirles pantalla con la presentación y luego de esta presentación habrá un espacio, como comentaban los organizadores, de preguntas al respecto. Comenzamos entonces un poco con la presentación, el manejo del nogal pacano, como lo mencionan allá. Nosotros, en distintas lugares del mundo donde se conoce el cultivo, se cultiva o se comercializa este fruto seco, tiene diferentes denominaciones. En el caso de Argentina, la forma de mencionarlo es pecan, con acento en la A, y se denomina indistintamente tanto al árbol o al cultivo como al fruto seco. Pecan, cuando uno menciona pecan, en el caso del desarrollo de la exposición, nos referimos tanto al cultivo como al fruto, según la situación dada. Mencionamos el origen de la especie. La especie es Escaria illinoinensis. El lugar de origen de esta especie es en Norteamérica, Estados Unidos y México. En la zona, acá podemos ver, por ejemplo, en la zona norte, cercano a los Grandes Lagos, en la frontera con Canadá, es una región fría. Luego, el lugar de origen se desplaza hacia la zona sudeste, que es una región templado húmeda, como el delta del Mississippi, Luisiana, por ejemplo, y luego una zona cálida, en la cual abarca la zona centro-sur de Estados Unidos y principalmente norte de México, que es una zona semiárida cálida. En base a este lugar de origen, que es muy amplio, en un programa de mejoramiento genético en Estados Unidos se han podido seleccionar distintos cultivares con rendimientos comerciales, y eso permitió ampliar la zona de cultivo. Esta es la zona actual en Norteamérica, en la cual se cultiva el pecan, y podemos ver que principalmente en esta región, que es una zona árida, tanto en centro-sur de Estados Unidos como norte de México, es la principal zona productora de pecan a nivel mundial. Esto es porque en distintas condiciones climáticas, las zonas áridas disminuye la presión de enfermedades, por ejemplo, son nueces más grandes,
tiene mayor cantidad de días en la cual la planta hace fotosíntesis y podemos tener rendimientos mayores y con un manejo mucho más sencillo que si se cultivan, por ejemplo, cultivares en las zonas húmedas con mayor presión de plagas y enfermedades, básicamente. Este es el lugar de distribución en el mundo. Como mencionamos, Norteamérica es la principal zona productora, tanto de Estados Unidos como México, con aproximadamente el 85% de la producción total. Esto es alrededor de 200.000 toneladas. Luego una zona, en Sudáfrica, es otra zona productora interesante, con cerca de 15.000 hectáreas implantadas. Y luego en Sudamérica tenemos un polo productivo tanto en Brasil como en Uruguay, Perú y en Argentina. Es una zona que está creciendo en el cultivo. Luego tenemos a Australia, con ya varios años varias décadas de producción. Y en España, en el sur de España, en el sur de Italia y en China con recientes plantaciones. Vamos a hablar un poco de la botánica y la genealogía del cultivo del pecan como para poder entender cuál es la mecánica de crecimiento y sobre todo el tema de la polinización, que es muy particular en esta especie, es muy similar al nogal. Acá tenemos un resumen de lo que son las características botánicas, en la cual tenemos una rama en reposo vegetativo, luego tenemos la brotación, con las yemas ya, las escamas de las yemas están cayendo y comienza la brotación del cultivo. Acá tenemos una lámina foliar con los foliolos en los márgenes unidos, en un estadio más avanzado de la brotación. Esta es una rama de un año con amentos o la inflorescencia masculina que está en crecimiento. Luego un estadio más avanzado de la brotación, y acá tenemos un desarrollo completo de la hoja, que es una hoja compuesta, y en el extremo del brote del año en curso, en algunas ramas se diferencia la inflorescencia femenina. Y acá tenemos un resumen de lo que es la floración en el pecan. Tenemos la rama ya de un año, con los amentos o inflorescencia masculina, y luego en una yema que ha brotado durante el año en curso, el brote vegetativo, en el extremo se diferencia una inflorescencia femenina. Entonces, básicamente la floración del pecan, los árboles tienen las dos flores en el mismo pie, pero en distintos sectores de ramas, y maduran a destiempo. Entonces, cuando en algunos cultivares que son protandros, primero se libera el polen y luego está el estigma, la flor femenina receptiva. Y en otros cultivares, que son protoginos, primero madura la inflorescencia femenina y luego libera polen. Entonces aquí radica la característica tanto del nogal, del pecan como del nogal también, que están muy emparentados, en la cual se necesitan tener por lo menos dos cultivares que sincronicen su polinización. La idea es que siempre haya polen disponible en el ambiente cuando una flor femenina está receptiva para que ocurra la polinización. Acá tenemos, por ejemplo, una inflorescencia femenina. Esta es la flor, que es una flor sésil que está sobre un pedúnculo. Es muy pequeña, muy poco visible, porque no tiene corola, tiene sépalos. Y este sector, que es el estigma, que es el sector que está receptivo cuando cuando el grano de polen se deposita y se produce la fecundación. Acá podemos diferenciar, por ejemplo, otra inflorescencia de otro cultivar. Esto permite, por ejemplo, diferenciar un cultivar de otro por el color de esta porción de la flor femenina, que es el estigma. En este caso, tiene una coloración más rojiza. Y acá vemos un resumen de cómo es el crecimiento del fruto, que se da durante la primavera y el comienzo del verano. Acá se define el crecimiento del fruto en este estadio, pero como podemos ver, la parte interna de lo que sería la semilla o parte comestible, que es lo que realmente a nosotros nos interesa, no hay un depósito de sustancia, digamos, no hay un llenado de la parte comestible o embrión de la semilla, que es lo que realmente nos interesa, pero sí se define el tamaño. Entonces nosotros tenemos que manejar el cultivo de tal forma de que no tenga, por ejemplo, un estrés hídrico o presiones de plagas o enfermedades durante este estadio, porque en este estadio se define el tamaño de la nuez o del pecan.
Y luego un segundo momento que ocurre desde mediados del verano hasta el principio de otoño, en la cual ya estaba definido el tamaño de la nuez, pero comienza un llenado de la parte comestible o embrión. Entonces, si hicimos todo bien hasta este momento, pero luego tenemos problemas en esta etapa, vamos a tener un buen tamaño de nuez, pero va a ser una nuez sin llenado, nuez vana. Entonces, este estadio también es muy importante que manejemos todas las variables para tener una producción, una buena cantidad de pecanes, pero sobre todo que tengan un buen llenado, que es lo que nos interesa. Acá en este corte, por ejemplo, transversal, podemos ver cómo se va llenando la cavidad interna. Los cotiledones del embrión van ocupando el espacio interno y tenemos acá un buen llenado, que es lo que realmente nos interesa al final del ciclo productivo. Acá podemos ver, por ejemplo, las distintas partes del fruto del pecán. El epicarpo y el mesocarpo, que es la parte externa, luego viene el endocarpio, que sería la cáscara de la semilla, o nuez, o pecán, y esto blanco que se ve es el embrión o parte comestible. Acá vemos una infrutescencia que ya está en madurez fisiológica, por lo cual se abre el fruto en 4 suturas que permite liberar la semilla completamente, que eso es una ventaja con respecto a otros frutos secos en la cual no se separa y hay que hacer un proceso previo de separar el resto del fruto de la nuez o semilla. Acá vemos, por ejemplo, un cultivar, que es el cultivar Maham, seleccionado en Estados Unidos, en un programa de mejoramiento genético. Es un cultivar que puede funcionar muy bien en zonas semiáridas o áridas, junto con los cultivares, por ejemplo, Western y Wichita. Acá vemos, por ejemplo, que en este cultivar tiene un 51% de parte comestible. Es decir, digamos, la parte de la almendra o parte comestible respecto al peso total de la nuez. Eso realmente es lo que nos interesa, no solo el peso total de la nuez, sino el porcentaje de parte comestible o parte útil. Acá podemos ver, por ejemplo, grupos de cultivares de lo que mencionábamos antes en la zona de origen, como es una zona muy amplia, que abarca distintos tipos de clima. Eso permitió a los mejoradores en Estados Unidos y México poder seleccionar cultivares para distintos tipos de ambientes climáticos. En este caso, por ejemplo, tenemos un grupo de cultivares para clima templado húmedo, en la cual podemos mencionar, por ejemplo, Stuart, Desirable, Summer o Pony, entre otros. Hay un grupo de cultivares para clima semiárido frío, que acá necesitan un periodo libre de heladas menor, de 170 a 180 días, en la cual se completa el desarrollo del fruto. Y tenemos, por ejemplo, el cultivar Hirschi, Hodge y Osage. Por último, el grupo de cultivares para clima semiárido o árido cálido, que en este caso Western y Wichita son los dos cultivares más importantes. Vamos a mencionar ahora brevemente cómo es un ciclo de producción de una planta injertada de pecán. Tenemos 3 etapas. Una primera etapa que es la producción del portainjerto, una segunda etapa que es la injertación de ese portainjerto, y una tercera etapa que es el manejo de esa planta injertada. En la producción del portainjerto, lo que se obtiene son un plantín a partir de una semilla de un árbol de pecán silvestre. Esto se hace en zonas relativamente nuevas de producción, donde siempre se encuentran plantas silvestres de semilla que se han desarrollado en el lugar donde se va a realizar el cultivo, y eso sería el material más adecuado para tener un portainjerto, porque se supone que es una planta que se ha adaptado al suelo de la región. Cuando el cultivo evolucione y ya se tengan programas de mejoramiento, incluso introducción de otros lugares, de otros programas, se pueden utilizar algunos cultivares para portainjerto, ¿sí? Pero por el momento, en zonas nuevas, lo más recomendable es obtener las semillas de árboles silvestres de la zona. Estas semillas se vernalizan, colocándolas durante 60 días en un ambiente húmedo y frío, a 5 grados, y luego se siembran en almácigos. Acá tenemos algunas fotografías de almácigos, en las cuales se van desarrollando la primera etapa del portainjerto. Luego, estos plantines se trasladan a campo, o se puede hacer otro sistema de producción en maceta. Pero en este caso, a campo ya con una separación mayor para que se siga desarrollando ese portainjerto. Acá es el caso, por ejemplo, de portainjertos desarrollados en macetas, que también es otra técnica que se está utilizando. Acá vemos el desarrollo radicular
de un plantín porte injerto cultivado en maceta. Acá vemos contenedores en otro vivero, en la cual hacen producción de plantas bajo invernáculo y en maceta. Acá vemos otro sistema que es ya a campo, los plantines se dan con riego por goteo. Esto es en un vivero en la ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, en Argentina. Estos plantines, estos portainjertos ya tienen un cierto tamaño, de aproximadamente unos 40-50 centímetros, y unos 2 centímetros de diámetro cercano al suelo, es el tamaño adecuado para realizar el injerto. El injerto, obviamente, es la unión de dos partes vegetales. Una de las partes forma el sistema radical, constituyendo el portainjerto, y la parte aérea que se injerta puede ser a partir de una yema de un cultivar que uno quiere clonar de alguna manera, o de una púa, o sea, una rama que también se puede injertar. El cambio, que es la delgada capa de células que se encuentran entre la corteza y la madera, es el tejido de crecimiento tanto del portainjerto como de la yema o púa que se va a injertar. Este es el injerto más común que se realiza en el pecan, que es el injerto llamado de parche o de ventana, que se realiza con una cuchilla de doble hoja que hace dos cortes perfectos horizontales con una cierta separación. Acá vemos, por ejemplo, en el portainjerto que realizamos dos cortes horizontales. Luego, en la rama del cultivar que uno quiere multiplicar, se extrae la yema, ¿sí? La yema con un cuadrado de corteza. Se hace la misma operación sobre esa rama en la cual se va a hacer la yema, que son dos cortes horizontales, y dos cortes verticales, para separar completamente ese cuadrado de corteza con la yema en el centro, como se puede ver acá. Posteriormente se levanta la corteza del portainjerto y una vez extraída el cuadrado de corteza con la yema en el medio, se inserta en esa ventana que se abrió en el portainjerto. El resto de corteza que sobra del portainjerto se corta directamente y luego se envuelve con cintas de injertar toda la zona de la unión, incluso algunas cintas de injertar transparentes que incluso envuelven la zona completamente, incluida la yema. Luego, pasado un tiempo determinado, se corta esa cinta de injertar. Según la época en la que brote, esta es la zona del injerto, se corta el patrón por arriba del injerto, el portainjerto, y la yema que se ha injertado comienza a generar la copa nueva. Acá vemos, por ejemplo, una planta injertada con el patrón, y toda esta porción que se ve acá es la parte nueva del injerto realizado. Acá vemos un vivero en la zona de Concordia, ya que se ha realizado la injertación. Y acá vemos todas estas plantas que ya están, toda esta porción aérea que se ve, es el crecimiento de algunos meses de la nueva copa en esa planta injertada. Luego, con este sistema, la extracción que se hace de la planta para llevarla al lugar definitivo de plantación, se extrae durante el invierno, con unas cuchillas que están montadas en el tractor, unas cuchillas en forma de U, que se entierran unos 40 centímetros en el suelo, y van haciendo un corte tanto vertical como horizontal, descalzando la planta. Acá se observa una planta, este portainjerto tiene en general el ciclo productivo es de aproximadamente 3 años, en la cual el patrón o portainjerto tiene 3 años de edad y el injerto 1 o 2 años según el crecimiento que está tenido. Acá vemos algunos cultivares que pueden ir para las zonas semiáridas o áridas cálidas, como el cultivar Western, Wichita. Este cultivar es para zonas frías, que es Osage, que pueden notar que son nueces más pequeñas, porque tienen un menor periodo libre de heladas en la cual puede desarrollarse el fruto. Y Maramec es un cultivar para zonas templadas o húmedas, que es resistente a algunas enfermedades. Como conclusión de esta primera etapa, podemos mencionar que la región de origen de la especie permite seleccionar cultivares para distintas condiciones climáticas. En cuanto a la polinización, es cruzada y requiere la presencia de 2 o más cultivares para tener éxito en una plantación.
Y la planta injertada presenta un porte injerto adaptado a las condiciones del suelo y una copa con una producción comercial del pecan. Vamos a hablar brevemente de cómo son las podas de formación en una plantación de pecan. Acá el objetivo de estas podas son controlar ramas para tener una estructura que soporte la carga a futuro de la producción. En cada invierno se selecciona el tallo más fuerte y se lo deja como un eje central con ramas secundarias a lo largo de ese eje. Las ramas laterales que se desarrollan en la parte baja se pueden podar un poco más adelante, como vamos a ver en las próximas diapositivas. Acá vemos, por ejemplo, cómo es la poda de eje central líder modificado, que es lo recomendable en una plantación de pecan. La idea es que durante los primeros 5 o 6 años de vida de la planta se realice esta poda que va a dar una estructura óptima tanto para la distribución del peso de la copa como para la captación de radiación solar, para mantener la productividad. Acá vemos, por ejemplo, que cuando llega el vivero se puede hacer una poda de la planta, una implantada en el lugar definitivo. En el primer y segundo año se pueden, por ejemplo, eliminar ramas que compiten con ese eje central. Nosotros lo que tenemos que determinar primero es ese eje central y luego ramas que pueden competir con ese eje central y se eliminan durante el invierno. Otras ramas que pueden quedar, secundarias, se despuntan para evitar la competencia justamente con ese eje central. Luego, al tercer y cuarto año, se sigue con esta poda, es decir, se elige el eje central, que se despunta también, ramas que pueden competir, se cortan definitivamente para evitar la competencia con ese eje central, y se despuntan todas las ramas secundarias restantes. Acá vemos, por ejemplo, la poda de formación, que puede culminar al quinto o séptimo año, en el cual ya tenemos una planta perfectamente con un eje central definido y con ramas secundarias a lo largo de ese eje central. Esta es la forma óptima que puede tener una planta porque va a permitir que cuando la planta tenga 10, 15, 20, 30, 40 años, ese eje va a permitir distribuir el peso de toda la copa y va a evitar quebraduras de ramas, por ejemplo. Y a su vez, con esta forma se capta la mayor cantidad de radiación solar, que es la que necesitamos que toda la copa reciba radiación para mantener la productividad, ya que la fructificación se produce en la periferia de la copa. Entonces, si la periferia de la copa no recibe radiación, vamos a perder productividad a futuro. Acá vemos el caso, por ejemplo, de plantas que no han sido podadas con ese eje central, plantas de 20, 30, 40 años, en el cual tenemos una gran presión en este sector, en pleno verano, cuando está cargado de hojas y frutos, y ante vientos fuertes puede la planta partirse al medio y se pierde completamente. ¿Cómo es la poda de producción? Una vez que ya la planta está en producción a partir del quinto o sexto año, ¿cómo hay que podar a la planta para mantener la productividad? Una de las formas, que yo creo que es lo recomendable para zonas áridas, que se hace, por ejemplo, en la zona de México y Estados Unidos, que es la principal zona productiva, se hacen podas mecánicas, es decir, podas verticales. Se vienen con cuchillas, se define, por ejemplo, en una fila, todas las ramas que sobresalgan a una determinada distancia de la fila de plantas, se cortan en forma vertical con una cuchilla vertical. Esto permite reducir la copa del árbol y que la radiación solar llegue hacia las partes bajas de la copa para mantener la productividad. Esto es eliminar la competencia por luz entre plantas. Y hay otro sistema que es, digamos, ese eje central que teníamos al principio, cuando las plantas ya empiezan a competir por luz, lo que se propone es cortar ese eje central a una determinada altura, que es la parte de la copa que producía la mayor cantidad de sombra hacia el interior. De esa forma abrimos la copa y permitimos que la radiación solar pueda llegar a las partes bajas de la planta también para mantener esa productividad. En este caso se elimina la competencia no entre plantas, como veíamos acá, no entre plantas, sino la competencia interna dentro de cada planta. Hablamos un poco ahora de densidad de plantación. ¿Cuáles son los diseños más comunes utilizados? Lo más común es una plantación en cuadrado a 10 por 10 metros. Otra forma puede ser rectangular, que puede ser de 10 por 15 metros. Otra en tres bolillos, que es un triángulo equilátero de 10 metros de lado. Otra en quincunce, por ejemplo, que es un cuadrado de 10 metros de lado con una planta en el medio.
Entonces, por ejemplo, en una plantación original que puede estar a 10 metros, hay una forma de, digamos, de manejar durante su ciclo productivo para evitar la competencia, que es el raleo de plantas, eliminar una planta completamente. Y en este caso, por ejemplo, tenemos una plantación a 10 metros de distancia en cuadrado, tenemos un primer raleo, que puede ser, por ejemplo, en el año 12 o 13, en la cual en una fila no sacamos planta, en la fila siguiente sacamos planta por medio, luego un segundo raleo cuando la planta ya tiene... ¿cuál es la idea de este manejo? Es justamente evitar la competencia por luz entre las plantas cuando van creciendo. El pecan es muy diferente a otros frutales porque es una planta muy vigorosa, que crece mucho y es muy demandante de, o sea, la fructificación como se produce en la periferia de la copa, como si fuera un globo, la superficie de un globo, tiene que recibir radiación en toda esa superficie. Si las plantas se tocan las copas cuando van creciendo y no se hacen un manejo como raleo o podas, lo que sucede es que baja la productividad. Entonces, con esta técnica de raleo se evita la competencia también entre plantas. Entonces, las plantas siguen creciendo, hacemos un segundo raleo, que es en la primera fila que nos hemos dado, se van sacando plantas por medio, y por último, un tercer raleo, en la cual se sacan completamente las filas que habíamos comenzado a podar al principio. Y así nos queda un cuadrado de 20 metros, de lado. Esto significa una densidad de plantas de 25 plantas por hectárea. Este es un planteo que lo hacen sobre todo en la zona templada húmeda en Estados Unidos, porque tienen maquinaria para el control de plagas y enfermedades, por ejemplo, o de cosecha adaptada a plantas muy grandes. En el caso mexicano es diferente. Ellos proponen tener plantas más pequeñas, con podas intensas. En ese caso hacen plantaciones, por ejemplo, a 10x10, a 8x8, 7x7. Eso significa densidades de 150 a 250 plantas por hectárea. Entonces, en esta característica de alta densidad en pecan es hablar de 250 a 270 plantas árboles por hectárea. Con este sistema se tiene, por ejemplo, una producción de 10 a 12 kilos por árbol, una densidad alta en pecan, que son 276 árboles, se tiene una producción de 3.300 kilos por hectárea. En este caso, digamos, a nivel mundial, en promedio, en una plantación bien manejada, se puede hablar de 1.000 kilos aproximadamente de pecanes por año y por hectárea, cuando están en plena productividad. Nosotros creemos que, digamos, la técnica de producción tiene que tender a tener árboles cada vez más pequeños, porque de esa forma somos más eficientes en la producción, y al tener árboles más pequeños maximizamos la productividad por hectárea. Fíjense que acá tenemos 3.300 kilos, que es un rendimiento muy muy bueno en ese caso, en el caso del pecan. Entonces, ¿por qué reducir el tamaño del pecan? Para aumentar la superficie foliar productiva, reducir el crecimiento improductivo, es decir, que todos los hidratos de carbono que produzca esa planta no vayan a mantener una estructura grande, sino que haya una mayor partición hacia la parte productiva, y disminuimos los riesgos en la producción también. Acá vemos, por ejemplo, un trabajo realizado por el doctor Ángel Lagarda, en México, relacionó, por ejemplo, el área seccional de tronco, que eso es la superficie de tronco a 1 metro de altura por hectárea, por ejemplo, que va de 2 metros cuadrados hasta 14 metros cuadrados. Esto significa la densidad. Cuando mayor cantidad de plantas tenemos por hectárea, aumenta el área seccional de tronco. Y acá vemos cómo afecta el rendimiento de nuez con cáscara por hectárea. Vemos que, por ejemplo, a una densidad de 3 metros cuadrados por hectárea, que es una densidad baja, son pocas plantas por hectárea, tenemos un rendimiento bajo de 1.200 kilos por hectárea. A medida que aumenta la cantidad de plantas hasta un determinado nivel, por ejemplo, a 9 metros cuadrados de área seccional de tronco por hectárea, maximizamos el rendimiento con 3.500 kilos por hectárea y por año. Luego se aumenta esa área seccional de tronco, aumenta la cantidad de plantas, ya pasan a tener mucha competencia entre ellas y disminuye la producción. Entonces tenemos un óptimo de densidad que maximiza el rendimiento por hectárea. Como conclusión podemos decir en esta segunda parte
que el cultivo requiere una baja densidad por hectárea comparada con otras especies frutales, por ejemplo, incluso nogales o almendros, que son densidades que en el caso de almendro pueden ir entre 500, 600 hasta 800 plantas por hectárea. Requiere una poda de formación en su etapa juvenil y una poda de producción en la etapa productiva. Por último, la radiación solar debe cubrir la mayor parte de la superficie de la copa para mantener su productividad. La tercera etapa y última de esta exposición habla sobre la calidad del sitio, fertilización y diagnóstico y recomendación. Acá podemos, por ejemplo, establecer la ley del mínimo, que es el rendimiento está determinado por el factor más limitante. Por ejemplo, en una plantación de pecan tenemos variables que influyen en el rendimiento. Por ejemplo, la elección del porcentaje y la variedad, el clima del lugar, las podas que se realicen, el control de plagas. Entonces, el factor que que no está controlado, por ejemplo en este caso el control de plagas, el deficiente control de plagas, va a estar limitando el rendimiento en esta especie de depósito con el líquido que representa la productividad de esa plantación. Entonces, el rendimiento va a estar determinado por el factor más limitante. Esto se puede extender a la fertilización. El nutriente que esté en menor proporción en cuanto a la necesidad de la planta va a estar limitando la productividad de esa plantación. Los elementos esenciales para un cultivo es un árbol de pecan obtiene del agua y del aire el carbono, el oxígeno y el hidrógeno, los elementos primarios del suelo, que es el nitrógeno, fósforo y potasio, que lo necesitan en mayor cantidad, secundarios como el azufre, calcio y magnesio, y menores como el zinc, el hierro, por ejemplo, el cloro, que lo obtiene obviamente del suelo, pero se puede corregir deficiencias haciendo aplicaciones foliares, en el caso de los micronutrientes, de los elementos menores. Hay 5 factores importantes para asegurar el éxito de un programa de fertilización. Definir principalmente cuál es el nutriente que se encuentra deficiente, la fuente o el tipo de fertilizante a utilizar, cuáles son las dosis de acuerdo a la edad de la planta o al tamaño, las épocas de aplicación, en qué momento la planta está demandando ese nutriente específico, y colocar el fertilizante en el lugar adecuado. Acá tenemos, por ejemplo, a lo largo del año, esto es, durante la primavera, y el depósito de materia seca o longitud, en este caso del brote de la parte vegetativa. Tenemos, por ejemplo, que en la primavera, en los meses de abril, mayo y junio, tenemos un crecimiento de la parte vegetativa y de la inflorescencia femenina. Luego, durante el fin de la primavera y el verano, hasta la mitad del verano, hay un crecimiento de esto que lo que hablábamos previamente del fruto. Acá se define el tamaño del fruto. Y luego, entre los meses de ya avanzado el verano, hasta el principio de otoño, que es julio, agosto y septiembre, tenemos un crecimiento, un depósito de materia seca en la parte comestible, que es lo que nos interesa. Acá se produce el llenado de la parte comestible. Entonces, fíjense en la curva roja, que es la demanda de nitrógeno en 2 etapas principales. En una primera etapa, que es el crecimiento vegetativo, y en una segunda etapa que se produce con el llenado de la parte comestible del pecan, que mayormente, por ejemplo, en el caso del nitrógeno, en este caso, es por la demanda de aminoácidos para formar, obviamente, la proteína en el fruto. La cantidad de fertilizantes entonces está determinada por la edad de los árboles, el desarrollo de los árboles, porque un árbol puede tener una cierta edad, pero no ser acorde con el tamaño que tiene por determinadas dificultades que tuvo durante su crecimiento. Entonces tenemos que tener en cuenta no solo la edad, sino el tamaño, cuando definimos una cantidad de fertilizantes a aplicar. La eficiencia del fertilizante y las condiciones del suelo, que son muy importantes, ver cuáles son las condiciones, por ejemplo, de pH, que eso van a condicionar la liberación de los nutrientes para que puedan ser absorbidos por las raíces. El nitrógeno, aumenta la fotosíntesis, influye en el crecimiento de la planta, retarda la senescencia, la caída de hojas y aumenta la relación parte-área-raíz. ¿Cuál es la sintomatología de falta de nitrógeno? Es una coloración amarillenta de las hojas, eso puede ser un indicio.
reducción del crecimiento de los brotes y falta de llenado de la parte comestible, que mencionabas previamente. ¿Cuáles son los indicadores de un buen abastecimiento de nitrógeno en la planta? El crecimiento entre 15 a 30 centímetros por año de ramas que han crecido durante ese año en particular. Y, por ejemplo, un contenido por análisis foliar de 2,5 a 3% de nitrógeno en hojas. Estas muestras foliares para hacer estos análisis toman entre la segunda quincena de junio y la primera quincena de julio, al comienzo del verano. Esto es así porque en esta etapa ya se han estabilizado el depósito de nutrientes en la hoja y es donde se estandariza la toma de muestras para determinar el grado nutricional que tienen, en este caso los pecanes. Recomendaciones generales en el caso de una plantación ya en plena producción, que estimamos que se puede alcanzar a partir del año 15 al 18 aproximadamente. Tenemos, por ejemplo, que para una producción de 1 tonelada, 1000 kilos por hectárea de rendimiento de nueces, se remueven del suelo, se exportan con las nueces que salen de la explotación, 20 kilos de nitrógenos por hectárea. Un parámetro de fertilización puede ser una planta ya desarrollada, por ejemplo, por cada centímetro de diámetro de tronco a 1 metro del suelo, fertilizar con 60 gramos de nitrógeno. Si la rama del año en árboles de edades tempranas, de 1 a 10 años, crece más de 30 centímetros, no necesita fertilización nitrogenada. En el caso que crezca menos, de 15 centímetros, es probable que necesite fertilización. En una plantación ya en plena producción, a partir del año octavo en adelante, una recomendación podría ser de 150 a 200 kilos de nitrógeno por hectárea. Todo esto tienen que determinarlo un técnico de la zona que va a determinar cuál es la oferta que puede hacer de nutrientes el suelo, si tiene mayor o menor cantidad de materia orgánica, por ejemplo, y cuáles son las características de ese suelo, cuál es el requerimiento de la planta, y ese técnico puede llegar a recomendar cuáles son los faltantes de nutrientes y qué tipo de nutrientes aplicar. Eso es para cada caso en particular. Por último, vamos a mencionar el caso del zinc, que es un micronutriente en el cual el pecan es demandante. Se han notado deficiencias en todos los lugares donde se produce el pecan, deficiencias por falta de zinc. El zinc interviene a nivel enzimático, en la multiplicación, en el elongamiento de las células, entonces es responsable del crecimiento de los brotes vegetales. En el suelo se puede transformar, si uno aplica, por ejemplo, un fertilizante a base de zinc en suelo, por ejemplo, con pH alcalino, se puede insolubilizar y no ser captado por la planta. En esos casos se recomienda, por ejemplo, una fertilización foliar. Acá vemos, por ejemplo, el contenido de zinc que se mide por partes por millón en una hoja con 13 partes por millón, que es deficiente en zinc, y 115 partes por millón donde está muy bien abastecido. Fíjense la influencia en el tamaño de la hoja. Entonces, la falta de zinc afecta notablemente la productividad de la planta. ¿Cuál es el momento de aplicación, por ejemplo, del zinc para corregir una deficiencia a nivel de fertilización foliar, por ejemplo? Se recomienda la primera aplicación de zinc foliar al inicio de la brotación, en esta etapa. En esta etapa es cuando más influencia tiene esa absorción de zinc en el crecimiento posterior del cereal. Y las siguientes aplicaciones se pueden hacer a partir de esta primera, a la segunda, cuarta o sexta semana luego de la primera aplicación. Estos son casos en Argentina de plantas con deficiencia de zinc, fíjense, hojas cloróticas con tamaño reducido, y en casos extremos, si no se corrige, se produce se van secando las ramas de la parte externa hacia la base, y en casos muy extremos se puede llegar a secar, a morir directamente el árbol. Entonces es muy importante hacer esa corrección mediante aplicación foliar, se corrige rápidamente a costos no muy elevados. Entonces, un método para determinar el estado nutricional de una planta se da con una metodología del análisis foliar. Esto es, por ejemplo, en el caso de aplicaciones foliares, por ejemplo, en pH elevado, es recomendable porque, como decíamos antes, si uno aplica el zinc a suelo, en suelos con pH alto, pH de 8 o superior,
el zinc se inmoviliza y la planta no lo puede tomar. En el caso de pHs ácidos, hasta neutros, se puede aplicar el zinc a suelo, que va a tener un efecto más o menos rápido. Una vez que se decide hacer la pulverización foliar, se puede formular el fertilizante con zinc con un cierto contenido de nitrógeno que actúa como un transportador más eficiente del zinc hacia el interior de la hoja. En el caso de los análisis foliares, los niveles críticos de 50 partes por millón, menores a 50 partes por millón, ya nos están indicando de que esa planta tiene deficiencia. Y la forma de realizar la muestreo para enviarlo al laboratorio para que pueda hacer esa determinación del contenido de zinc es, de la hoja compuesta se extraen 2 folíolos centrales y, por ejemplo, en el caso de una plantación se pueden extraer, por ejemplo, de una cierta cantidad de hectáreas, se eligen unas 10 plantas y de esas 10 plantas, por cada planta, por cada árbol, se eligen 4 ramas en la periferia de la copa y se van extrayendo los folíolos centrales. De esa forma se establece una muestra compuesta y esa muestra compuesta de aproximadamente 50, 40 folíolos son los que van al laboratorio para su análisis. Estos son algunos rangos en los cuales, de suficiencia, en los cuales se determinan, digamos, en los cuales se tendrían que mover los distintos nutrientes para evitar deficiencias. Por ejemplo, para en Estados Unidos, para el estado de Alabama, para nitrógeno, el nitrógeno se mide como porcentaje de la muestra foliar. En el caso del nitrógeno, por ejemplo, el rango es de 2,7 a 2,9% de nitrógeno en hoja. Dentro de ese rango estamos con una buena provisión. Menor es ese rango, ya indica deficiencia. Y en el caso, por ejemplo, del zinc, es un rango que se mueve entre 50 y 100 partes por millón. En este caso, como el contenido de estos micronutrientes es menor, es muy bajo, se mide por partes por millón. Entonces, en el caso del zinc, por ejemplo, tenemos un rango que va de 50 a 100 partes por millón. Y ese es el rango de suficiencia. Valores menores indican deficiencia. Es una herramienta que nos permite diagnosticar la falta de nutrición en la planta. Finalmente, para concluir, en esta última etapa, el pecan es un cultivo con elevada demanda de nutrientes, requiere una fertilización ajustada y existen herramientas de precisión, como por ejemplo el análisis foliar, para determinar el estado nutritivo de la planta. Bueno, muchas gracias por todo.